oveja, el mes de la pastoral, el mes para entender nuestra posición como pastores, como ovejas, y cómo debes alimentarte y cómo debemos alimentarnos unos a otros. Y pues debe ser tan parecido o que refleje en realidad una buena alimentación como debe ser físicamente. Pero pues es importante que hoy les haga a ustedes el énfasis de qué es realmente apacentar el rebaño de Dios. La palabra apacentar tiene que ver con alimentar, cuidar y alimentar, pero tiene que ver básicamente con el cuidado de la alimentación, de la bebida, la alimentación de la oveja, de su cuidado personal. Bueno, alimentación y todo lo que tiene que ver con el cuidado personal de la oveja, si podemos llamarlo así. Bueno, si lo hablamos en términos espirituales, pues es de nosotros como ovejas, ¿verdad? Y esto es bien importante porque la palabra del Señor nos hace un énfasis muy hermoso en la preocupación que Dios nuestro Padre y en nuestro Señor Jesucristo tiene de cada uno de nosotros, de su cuidado, de su amor, de todo eso que Él ha derramado en su palabra a través de los tiempos, porque a través de su palabra vemos el proceso de amor del Señor a nuestras vidas. Cómo Él siempre ha cuidado de nosotros, del ser humano, del hombre, cómo sigue cuidándonos y más hoy a través de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu. Y vamos a ir al Evangelio para visualizar un poco ese gran amor y entender lo que sus palabras nos dejan. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 17. Esto fue uno de los últimos sermones, de las últimas enseñanzas, los últimos escritos que nuestro Señor nos dejó a través de los evangelistas, especialmente de Juan, que nos manifiesta a través de su evangelio un amor tan personalizado de Cristo, un amor tan íntimo, un amor tan de hijos y de Dios como nuestro Padre, de pastor y de oveja, un amor tan sublime. Miremoslo acá en estos versículos. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, anoto antes de esto, él ya había resucitado. Estaba dando las últimas instrucciones, desde luego las más importantes. Retomo la lectura. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Más que estos? Le respondió, sí. Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Aquí vemos eso que quiero compartir con ustedes hoy. Un amor tan grande que se manifiesta en una preocupación tan profunda por la delegación que estaba haciendo a aquellos que fueron sus discípulos. Jesús vino a entregar su vida por usted y por mí, para que fuéramos salvos, para que el infierno no nos dañara, para que Satanás no nos siguiera esclavizando, para que el pecado no destruyera nuestros hogares y nuestras vidas y la sociedad. Para eso vino Él. Pero su labor tenía que seguir a través de aquellos que aceptaron su llamado, aquellos que entendieron el Evangelio, que comprendieron el mensaje de la cruz.
sus discípulos, sus primeros discípulos. El éxito de Jesús en su salvación por la humanidad estaba puesto en aquellos hombres primeros que le siguieron. Y hoy en aquellos que hemos aceptado seriamente ese llamado, ese mismo llamado que le dijo a Pedro: deja de pescar, que yo te voy a hacer pescador de hombres. Deja de pescar peces, que yo te voy a hacer pescador de hombres. Mateo 4:19. Si tú vienes en pos de mí, te haré pescador de hombres. Pero dejar de ser pescador no es fácil. Lo digo como pescador. Ahora, Pedro era un pescador profesional. Pero Jesús quería asegurarse de que aquel hombre sencillo, sin educación formal, pero muy decidido e impactado por Jesús. Acuérdense que Jesús conquistó a Pedro pescando, en una pesca milagrosa, maravillosa, en un milagro sobrenatural, como seguramente le ha conquistado a usted, porque Dios siempre nos conquista a través de milagros y de cosas sobrenaturales, grandes que Él nos muestra. Su amor, su poder y toda esa transformación que hace en nuestro corazón. Sanidades y cosas que hace. Testimonios maravillosos que conocemos. Y Pedro no era muy fácil de convencer, era un hombre ya hecho y derecho. Y Jesús estaba cerciorando de que Pedro entendiera cuál era el propósito que Jesús tenía con él. Pero yo quiero hoy es hacerles énfasis en lo preocupado que vemos a Jesús. A ver, si se le puede llamar así, porque a Jesús no creo que tuviera preocupaciones como las tenemos nosotros, pero sí podemos decir que su deseo apremiante de que aquel hombre o aquellos hombres que le seguían comprendieran cuál era la clave de todo su ministerio. La necesidad que cada uno de nosotros tiene de ser cuidados como un pastor cuida a una oveja. Él pone ese ejemplo porque indudablemente es el ejemplo más acertado del cuidado que Dios tiene de nosotros. Pero este pastor que Jesús manifiesta aquí no puede ser movido por ningún interés humano, material, perecedero, porque no estaría en condiciones de cumplir esa labor. Por eso le dice a Pedro: me amas, porque un pastor es pastor si ama al Señor. Puede cumplir esa labor si ama verdaderamente al Señor y está dispuesto a dejar todo por Él, por ese amor. El verdadero amor que debe mover la vida de un ser humano a cambiar, a dejarlo a la vida pasada, a dejar el vicio, a dejar los malos manejos, a dejar su propia vida clavada en esa cruz. Ese amor es un amor sobrenatural. Es un amor que necesita la revelación de Jesús, de su Santo Espíritu. Un amor que Jesús hace que Pedro le exclame una y otra vez para que no lo olvide. Un amor que hace que un verdadero pastor cumpla la labor que Jesús encomienda a todos nosotros: cuidar el rebaño, alimentarlo y cuidarlo. Él usa los dos términos en esta conversación con este hombre que se convierte en el prospecto de pastor que Jesús quería. Y es tan fuerte el énfasis que Jesús hace aquí que hasta llega a comparar el amor que Pedro tiene con el amor de los demás discípulos. Dice: me amas más que estos. Lo reta.
A mí me parece eso tan impresionante. Lo reta de una manera tremenda. Realmente es necesario amar a Jesús más que el común de la gente, aún de otros, para poder cumplir el propósito de ser el pastor que Dios quiere que seamos. Y Él evidencia en esto el inmenso amor que nos tiene, ¿o no? Jesús no quería irse y dejarnos en manos de cualquiera. Oh, a ver, levante la mano, ¿quién quiere ser pastor? Ah, yo. Bueno, listo, mijo. Lleve, vaya. No, no, no. Jesús se tomó el trabajo de pastorear estos hombres, de cuidarlos y de cerciorarse al irse o antes de irse, que eran los adecuados, que lo amaban verdaderamente. Y esa era la condición para ser pastores. No se puede ser pastor sin amar. No se puede cuidar el rebaño sin amar a Dios primeramente por sobre todo, más que otros. No un amor común, no. Y el Señor hace énfasis en las dos palabras, pastorear y apacentar. Primero les dice, apacienta mis corderos. Los corderos son las ovejitas pequeñas, ¿verdad? Luego le dice, pastorea mis ovejas. En el segundo amor que le reta a Pedro. Pastorea. Y luego vuelve y le repite a la tercera vez, apacienta mis ovejas. Dos veces dice apacentar y una pastorear. Pastorear, ¿en qué se diferencia pastorear de apacentar? Se pueden usar las palabras para lo mismo, pero no significan lo mismo, porque el idioma griego tiene un significado muy diferente en sus contenidos al idioma español. En el original griego, no les voy a hablar en griego, pero les explico, en el original griego, pastorear tiene que ver con el cuidado externo, con el darle un redil, un lugar para que duerman, enseñarles a distinguir el mal, a protegerlos, el adiestramiento de protegerlos, todo lo que tiene que ver con protección del frío, del clima, el cuidado externo de los enemigos, protegerlo del enemigo, del lobo o de las fieras. Esto tiene que ver y obviamente también con el enseñarle a alimentarse, pero es más el cuidado externo, ese es el pastorear, la protección y el cuidado. Y también el alimento, pero más la protección y el cuidado. Y el apacentar sí ya tiene que ver con el cuidado personalizado. Es enseñarle a alimentarse, llevarle a dónde se debe alimentar, alimentarle, a enseñarle a manejar los alimentos y el cuidado y la limpieza que debe tener cada uno de esos animales. Y hablando del pastor, de las ovejas, todo el cuidado de las plagas, que no dañen las ovejas, las garrapatas y todos estos animales, los piojos que se le meten a las ovejas, el estarle cuidando para que sea productiva. Una oveja bien alimentada, bien cuidada, bien sana, ¿cómo es? Pues produce leche, produce lana y produce comida, produce otras ovejas, se reproduce sola, ¿sí? Porque las ovejas se reproducen muy fácilmente y solitas, ¿sí? Solo que hay que alimentarlas y cuidarlas, tenerlas sanas, ¿verdad? Eso es pues la diferencia. Y de la misma manera, pues quiero decirles, el apacentar no puede ser algo a distancia, no se puede hacer a distancia. Quizá el cuidado más, porque el cuidado tiene que ver con la infraestructura que se le cuida o ponerle guardias o algo, eh, y tener otros lugares donde llevarle, o sea, una agenda donde llevarles a comer en su cuidado general. Pero el apacentar es un cuidado personalizado. No se puede dar a distancia absolutamente. No se puede dar por medio de videos, por ejemplo, audios, ¿sí?
Y yo les he dicho en estos días que es muy parecido a lo que hace un papá, una mamá criando hijos. Los hijos no se pueden criar con videos ni con audios. Bueno, la gente hace eso. La gente está cuidando a sus hijos a través de otros. Los hijos, si usted quiere criar hijos bien cuidados, que sean útiles a la sociedad, que sean felices y se realicen como personas y sean personas de éxito, usted tiene que formarlos, crecerlos hasta que sean personas que puedan tomar decisiones, formarlos. El cuidado a los hijos es personalizado. Eso yo lo puedo dar testimonio de eso en mi casa, porque tuve un papá y una mamá muy cuidadosos y mi mamá, pues bueno, cuando en ese tiempo no habían los medios audiovisuales de hoy, ¿cierto? Pero sí, ya existían las grabadoras, no hace tanto tiempo, ¿eh? Y pues, ¿qué tal? Y los videos, y pues, ¿qué tal que mi mamá me hubiera puesto un video para que yo aprendiera a lavarme las orejas? Eh, y con música y todo, como hacen hoy en día, ¿no? Por la televisión, les muestran a los niños cómo lavarse las manos, las orejas, todo. Y los papás los dejan a eso, esperan que eso lo complete el colegio y la escuela y después la universidad, ¿sí? Pero eso no enseña eso. Y hoy vemos gente tan tremendamente frustrada cuando se enfrenta al mundo. De hecho, eso de que un hijo se suicide porque alguien le dice algo feo, porque le dice bobo o tonto, porque se burla de él, eso muestra que está creciendo sin una formación y una educación que le dé seguridad, que le dé ayuda, que le haga sentir que es amado, aceptado y no tiene por qué afectarle el famoso bullying hoy en día que hasta por las redes sociales hacen bullying y él ahí va y se suicida, ¿sí? Alguien le dice suicídese y pum, va y se suicida. Y recuerdo yo cuando yo estaba en la escuela y yo me daba en la jeta con el que se me atravesara y me dijera mal. Porque yo aprendí a defenderme, aprendí a hacerme respetar, aprendí que eso no tenía, bueno, si realmente el que me ofendía era, yo era capaz de darle, porque si él era capaz de darme, pues yo más bien no arriesgaba tanto, ¿cierto? Sí, más bien corría, sí. Pero si era yo capaz de defenderme, mire, planteaba muchas peleas fuera de la escuela, por supuesto. Y, y aprendí eso de la vida y no de deprimirme por eso, por supuesto. Pero ojo, esto tiene que ver con la ayuda personalizada o la educación de unos padres. Es muy parecido a los padres espirituales, a los pastores espirituales en la vida de un cristiano. Los primeros años de vida espiritual deben ser al cuidado de personas que están pendientes de sus necesidades, enseñándoles todo lo básico de la vida cristiana. Y esto es muy importante como cristianos, que tengamos a alguien que nos guía, que nos enseña, que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y crecer sanos. Esto no se puede hacer por videos. Y yo quiero aclararles, pues que, pues sí, hay videos muy educativos, la educación es muy moderna hoy y hay muchas ayudas audiovisuales, pero son complementos a una verdadera formación que debe ser personalizada. Y el cuidado pastoral debe ser así. Entre otras cosas, aprender a manejar nuestras vidas descansando, delegando, haciendo la labor, enseñándole al hijo, al discípulo, a la oveja, a hacer también funciones importantes en la obra de Dios. Escuchaba un testimonio de alguien que decía, uy, yo admiro tanto mi pastor, porque mire, cuando yo llego, él está abriendo la iglesia. Y cuando yo y salgo, si salgo de última, él está cerrando la iglesia. Lo admiro demasiado. Y alguien escuchó eso, un pastor mucho más veterano, y le dijo, pues su pastor está haciendo muy mal haciendo eso. Está bien que lo admires por ser así, pero un pastor no debe hacerlo todo. Un pastor tiene que aprender a delegar funciones.
Un pastor tiene que aprender a decirle a sus ovejas que tomen responsabilidades en la iglesia, en la casa, en las actividades. Eso como decíamos en el dicho popular, de estar cantando en la procesión y tocando las campanas al mismo tiempo, eso no se puede, eso es imposible. Eso es precisamente no ser un buen pastor. El pastor es como un padre que debe enseñar a sus hijos a participar en todo, como buenos cristianos. Y, y ojo, en esta formación quiero decirles algo. Ahorita trato, muy importante, cómo la oveja debe aprender a alimentarse y ser supervisada para que se alimente bien, porque aquí está el manual. Ahora, mire, ¿qué nos dijeron a nosotros cuando éramos chicos? No le reciba comida a extraños. Eso se lo dijeron a uno, ¿sí? De tal, sí, cuando usted ve un niño haciendo eso para en la calle, ese no tiene papá ni mamá. Es lo primero que un padre que ama a su hijo le dice. No le reciba cosas a los extraños. Allá cuando hacen las fiestas a recoger dulces, váyase con un adulto y sabe a quién le pide y a quién no, de quién recibe y de quién no. ¿Sí? Ahora, espiritualmente, ¿será que estamos formando? Porque así a las ovejas. Es exagerado que yo les diga, no estén escuchando a cualquier pastor. Ay, no pues, ¿acaso usted es el único? Y ahora con las redes sociales escuchamos de todo. ¿Y usted sabe lo que le están ofreciendo para comer allí? ¿Quién es esa persona que le está predicando a usted? ¿O usted cree que porque solo habla bonito, sabe realmente usted quién es? Tengan cuidado, tengan cuidado. ¿De dónde están alimentándose? Obviamente, no estoy diciendo que todo lo que está allí es malo, pero parte de la educación es aprender a distinguir qué es y qué no es. Y si usted no lo sabe, primero pregunte a su pastor, pregunte qué es, qué no es, pregunte y aprenda a no recibir de cualquiera. Aprenda que es una alimentación sana espiritualmente, ¿sí? El aseo debe ser personalizado. El cristiano también, para crecer sano, tiene que vivir una vida sana, limpia. ¿Cómo se limpia espiritualmente? Bien sabemos en la palabra del Señor que lo que ensucia la vida de un cristiano es el pecado. Tiene que aprender a vivir limpio. Ay, donde uno se ponga a corregir a la vida de un cristiano. Hay tantos cristianos malcriados por allí, porque son criados a través de videos, porque son criados a través de la distancia, porque son criados en iglesias donde son tan grande la gente que está criado por allá al fondo, por allá. Como yo les decía, eso es un orfelinato, eso no es una familia. Por allá de último, allá llega y pues sí, aprende. Pero vaya usted a corregirle, a hacerle una corrección. Eso es como si yo me acercara a usted a decirle, mire, tiene las orejas sucias, su mamá no le enseñó a lavarse las orejas a estas alturas de la vida. Yo llego a eso, le digo a Ramón y se me pone bravo. Seguro, ¿viste? ¿Por qué se mete en lo que no le importa? Bueno, Ramón ya ha cambiado, gracias al Señor, está cambiado por el Espíritu. Y ya su esposa le enseñó y le corrigió a lavarse bien las orejas, lo que no hicieron sus padres. Pero ojo, ojo, esa es la razón por la cual muchos discípulos, cuando uno los trata de corregir, se van para donde otro pastor, donde no les moleste. Aún más, mejor a distancia. Ahorita que hay unos muy felices porque ya no tienen que venir a la iglesia porque están en Zoom, en Team, en todo ya a distancia. ¿Cómo no? Estas vacaciones se van a acabar porque la formación es personalizada, no a distancia. Y es tremendo que uno trata de corregir a ese discípulo, de limpiarlo, de corregirle, decirle, mire, haga así, manéjese así, mire, no se vista así, porque no tuvo unos pastores que le dijeran cómo vestirse, porque el cristiano tiene que estar al cuidado, la pastoral es eso, la pastoral espiritual no solamente es lo de cómo orar, es cómo ser todo, cómo sacarse los piojos de la cabeza que no se le peguen, cómo asearse, cómo tratar a la familia, a la esposa, a los hijos, cómo vivir diariamente, cómo ser honesto en el trabajo, estar pendiente de esas cosas, ¿sí? ¿Cómo está su carácter? ¿Está cambiando o no está cambiando?
Usted va a dejar de gruñir y va a empezar a ser dulce o va a seguir así. Eso lo va a matar antes de tiempo, aunque usted tenga al Señor. O va a dejar esa costumbre, ese vicio que tiene, esa adicción. Todo eso, el pastor tiene que aprender a hacer esas cosas y usted como oveja. Ahora vamos a mirar algo mucho más serio, ¿no? Y vamos a mirar cómo usted como oveja tiene que comportarse. Porque las ovejas también, oiga, claro, es en el rebaño donde uno ve. Y esto es algo cuando uno convive con las ovejas, las tiene cerca. Ojalá pudiéramos irnos a vivir a un lugar todos y allí poder cuidar de ustedes, pero bueno, no podemos, pero ojalá fuera así. Por eso hay tanta sanidad cuando vamos a un campamento. Oremos al Señor para que podamos ir a Semana Santa, nuestro primer campamento después de tanto tiempo. Cumpliríamos 2 años sin ir a campamento esta próxima Semana Santa. Oremos para que se pueda, el tiempo está así. Sí, a ver, imagínense, ya es Navidad, ya estamos a las puertas de la Navidad y ¿a qué horas? Vamos a ir a Ezequiel y vamos a leer un versículo en Ezequiel. Leamos Ezequiel capítulo 34, versículo 17 al 31. Oiga, amadas ovejas, leamos lo que aquí dice. Ezequiel 34 desde el versículo 17. Es largo el pasaje, pero voy a hacer énfasis solo en algunas partecitas. Por favor, escuchen. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y entre carnero y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también oyéis con vuestros pies lo que quede de vuestro pasto, lo que de vuestro pasto quede, y que bebiendo las aguas claras enturbiéis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujaste con el costado y con el hombro, acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellas. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender lluvia en tiempo, lluvia en bendición, lluvia de bendición serán. El árbol del campo será su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre la tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libere de mano de los que sirven, de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad y ya no habrá quien las espante, y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo Jehová soy Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ahí está la misma alegoría, el mismo ejemplo, pero termina el Señor diciendo, pues estos son ustedes, hombres, esas ovejas son hombres, son ustedes, y yo soy su Dios, su pastor. Aquí el Señor está hablando de su iglesia, de su pueblo convertido a Él, de su iglesia, a la cual dice David. ¿Quién es David? Jesús. Él es el hijo de David.
Recuerdan que le decían a Jesús, Él es el descendiente de David, por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. David en la Biblia es el Rey por excelencia. Él es el pastor, como Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el Rey de los pastores, el príncipe de los pastores. Jesús, Él es el que Él nos ha dado. Y esa tierra de la cual habla ahí es la vida abundante para la cual Él nos creó. Pero ojo, amadas ovejas, tengan mucho cuidado porque el Señor advierte aquí, hay de la oveja que se comporta inadecuadamente en el rebaño. Dice, come, pero olla, pisa el pasto que las demás deben comer. ¿Qué hace? Ensucia. Viene y come, pero ensucia, daña, para que las demás coman comida ya pisada. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el alimento de nuestro? El alimento nuestro es la palabra de Dios. Cuidado con lo que hacemos con la palabra de Dios. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice usted come y pisa lo que queda para que otros no coman? Usted se alimenta bien, ¿cierto? Recibe el mensaje, pero su vida no es de testimonio a otros. No es el mensaje. Usted recibe el mensaje de Dios, se alimenta, pero el mensaje que otros reciben de usted es malo porque usted no vive una vida limpia. Usted ensucia lo que recibe para que otros lo reciban. Nosotros somos fuente de bendición para otros. Nosotros somos el ejemplo para aquellos que están. Somos fuente. Jesús dijo, los que siguen a mí, los que tengan sed, me sigan a mí, beban, porque ustedes se convertirán en fuente para otros. ¿Qué pasa cuando usted bebe del Señor, pero esa agua que está en usted se ensucia y la pisa, la enturbia, dice, y otros vienen a beber esa agua turbia, porque usted no da testimonio de una transformación, de un arrepentimiento, de un cambio como oveja? Y dice el Señor, yo miraré quién está gorda y quién está flaca y juzgaré la que se comporta mal. Aquella que solo come, 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 se alimenta, pero no ayuda a nadie. No está transmitiendo ese mensaje a otros limpio. No está permitiendo que su vida sea agua limpia, porque no vive una vida limpia. Y nosotros somos no solamente la fuente, somos el lugar donde otros beben, nuestra familia, los que están a nuestro alrededor, los del rebaño. Y no solamente los de la iglesia, los de la casa, que son nuestra primera iglesia. Bueno, hijitos de Dios, tengan mucho cuidado, porque el Señor está pendiente no solamente de nosotros los pastores, también del rebaño. Y nosotros tenemos el buen pastor que está en nuestros corazones, Jesús, y pendiente de lo que hacemos. ¿Cuánto llorará el Señor viendo a más de un cristiano que en vez de dar agua limpia a otros, lo que hace es ensuciar la comida y la bebida que otros beben, que debían recibir? Como un pastor que no tiene una vida limpia, ¿qué puede transmitir? Esto no, la palabra de Dios no se transmite físicamente, no es porque yo hable bonito. Mire, ustedes me pueden querer mucho, amar mucho, pero si yo a ustedes no les hablo el mensaje de Dios y no les muestro el poder de Dios, ustedes no me van a seguir, porque la vida de un pastor no puede depender del éxito personal. Esto no tiene que ver con éxito personal ni capacidades humanas. Como Moisés, ¿recuerdan a Moisés que dirigía al pueblo? No creo que le haya ido a alguien tan mal como él. En 12 veces el pueblo se le rebeló grandemente y lo querían linchar, pobre Moisés. Y Moisés subía al monte. Y la gente esperaba que Moisés bajara, pero no era porque querían a Moisés, no, quería ver que Dios les hablaba a través de Moisés. Y esa es la responsabilidad de un pastor. La responsabilidad de un pastor es llevarle a su rebaño el alimento de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios.
Y para eso hay que estar en la presencia de Dios. Quiero terminar con un pasaje muy hermoso que está en Romanos 15. Romanos 15 para que oremos. Romanos 15 habla a nosotros en general como iglesia, al Espíritu Santo. Desde el versículo 1 al 6. Usted, hijita, hijito de Dios, mire lo que el Señor nos dice, la actitud que tenemos que tener como hijos de Dios, como cristianos. Así que así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los que somos fuertes, dice Efesios capítulo 6, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los que somos fuertes somos los que dejamos que Dios viva a través de nosotros, que vamos a la fuente a beber de Jesús. Somos fuertes, pero esas fuerzas deben llevarnos a soportar, dice, las flaquezas de aquellos, las debilidades, aquellos que no están bien. No es para criticarlos o, como dice allí, acornearlos y sacarlos del rebaño. Ojo, cuidado, que dice en Ezequiel, ay de las ovejas que a las débiles las cornean, las sacan del rebaño, las hacen que las fieras se las coman, las sacan. Ustedes no deben estar aquí, váyanse. Una persona que tiene flaquezas, que es débil, que no está bien alimentada, es deber de todos nosotros cuidarla. Dice, los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es que no es fácil tener ayuda a una persona que no sabe, está aprendiendo, que todavía dice palabrotas o que se le sale la piedra todavía, no ha crecido, no ha madurado. Esas son flaquezas o que no se comporta bien. Con amor corréjala, con amor ayúdele. Aquí lo dice el Señor, neguémonos a nosotros mismos, como Jesús lo hizo. Dice, él permitió que lo insultaran. Ay, a ver si usted se deja insultar de un hermano. Güey, ¿qué pasa? Da risa, ¿verdad? Eh, Pues es lo que tenemos que hacer como hermanos. Que me insulten. Dice aquí el Señor, no se dejó insultar por usted y por mí. No lo escupieron. Él se atravesó. Esos escupitazos eran para usted y para mí. Él se atravesó. Él fue. Se negó todo por usted y por mí. Hasta su propia vida, hasta la muerte. Para que usted y yo no sufriéramos. Fue nuestro Redentor. Y dice aquí, Él es nuestro ejemplo. Él no se agradó a Él mismo. Y es que cada uno, ¿a quién no le gusta que todo el mundo lo dé besos, la abrace y lo ame incondicionalmente? Pero la vida no es así. Ni siquiera en la iglesia. Aquí lo dice. ¿Por qué esperamos que en la iglesia no hayan problemas? Y que todos los cristianos aquí, pues todos hay tan santos y tan buenos. Entonces, si aquí es donde venimos a sanarnos. Nos ha sacado del diablo, del poder del diablo, y aquí nos está limpiando. Déjense ustedes limpiar y enseñen a limpiar a otros. Y ayuden a limpiar a otros. Ese es el amor del Señor. Ese es el poder que Dios ha dado a nosotros. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé ese mismo sentir que estuvo en Cristo, dice aquí en el versículo 5.
tenemos que decirle al Señor que nos dé eso. Dígale usted, ayúdenme a orar. Que Dios le dé a usted eso. ¿Por qué no soportamos los incrédulos? ¿Por qué no soportamos los que no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué no soportamos los de otras religiones? ¿Por qué juzgamos, condenamos y mire, y vivimos en un ambiente de echarnos bala por todo? No estamos viviendo en este país así. Nadie puede decir nada, ni hablar de política, ni hablar de nada, porque todo el mundo se ofende y ofende y se enardece. Y entre los hermanos, entre cristianos, que es lo más triste. Esto no puede ser. No estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Vamos a orar. Yo los invito, hijitos de Dios, porque es más lo que tenemos que buscar esa fuente y beber de ella que lo que verdaderamente estamos haciendo. El camino apenas empieza. Vamos a orar. Ahí donde usted está,